Esta historia fue enviada por un seguidor de nuestro canal. ¿Quieres que tu historia sea contada aquí? Envíala a nosotros. Mi nombre es Diego Hernández, tengo 29 años, y lo que está a punto de contarles no es una historia común. Les hablaré de un lugar donde el miedo se convierte en realidad y las sombras no te dejan escapar. Una experiencia que jamás deberían vivir, pero que desean escuchar. Antes de empezar, suscríbete al canal y dale me gusta si te atreve a enfrentar lo desconocido. Me llamo Diego Hernández, y lo que estoy a punto de contarles es algo que todavía me atormenta cada noche. Esta no es una historia común de guerra, ni un relato sobre batallas sismosas. Esto es una advertencia. Una que espero nunca tengan que comprobar por sí mismos. Todo comenzó cuando fui asignado como teniente a una base operativa en la Sierra Negra. Una región remota, perdida entre montañas y envuelta en un aire que parecía tan pesado como las mismas rocas que la rodeaban. Desde el principio, algo no me cuadró. El comandante Álvarez, un hombre curtido por años de servicio, me miró fijamente antes de enviarme allí y dijo: «Diego, esta no es una asignación normal. La Sierra Negra tiene su propia forma de recibir a los extraños. No pierdas el enfoque». En ese momento pensé que sus palabras eran solo un intento de dramatizar la situación. Pero ahora, mirando hacia atrás, sé que él sabía algo. Algo que yo no entendía. El camino hacia la base fue largo y tortuoso. Los soldados en mi convoy mantenían el silencio, algo poco habitual en jóvenes de nuestra edad. Yo intenté romper la tensión. «¿Siempre está tan tranquilo este lugar?», pregunté al cabo Ramírez, un tipo robusto y confiable. «No siempre», mi teniente respondió, sin apartar la vista de la carretera. «Pero aquí el silencio es lo menos preocupante». No tuve tiempo de insistir. La base apareció frente a nosotros como una mancha gris en medio del verde oscuro de la montaña. Era un conjunto de barracas rodeadas de alambrado y una torre de vigilancia que parecía más un observador solitario que una estructura defensiva. Apenas crucé el perímetro, sentí que algo me oprimía el pecho. Era como si la base misma nos advirtiera que no éramos bienvenidos. El sargento Ortega, mi segundo al mando, me recibió con una mezcla de respeto y preocupación. Me llevó a mi oficina y, antes de salir, dijo algo que no entendí en ese momento. «Bienvenido, teniente. Aquí, las cosas no siempre tienen sentido. Y créame, es mejor no intentar entenderlas». La primera noche en la base fue inquietante. A pesar del cansancio, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien, o algo, me observaba. El viento golpeaba las paredes de la barraca, produciendo un sonido que, en el silencio absoluto, parecía un susurro constante. Decidí salir a tomar aire. Mientras caminaba por el patio central, vi a un soldado en la torre de vigilancia, iluminando con su linterna los bordes del bosque. Me acerqué y le pregunté: «¿Algo interesante allá afuera?». El soldado, Pérez, me miró con los ojos muy abiertos. Parecía nervioso. «No sé, mi teniente». Creí ver algo, moviéndose entre los árboles. «¿Un animal?», pregunté, tratando de mantener la calma. «No lo sé. Era grande. Y no caminaba como un animal». Quise decirle que no se preocupara, que seguramente su imaginación le estaba jugando una mala pasada. Pero algo en su tono de voz me detuvo. Volví a mi barraca con el rifle más cerca de lo habitual. Los días siguientes fueron extraños. A pesar de nuestras rondas y patrullajes, había una sensación en el aire. Como si la misma sierra estuviera observándonos, esperando que bajáramos la guardia. No ayudó que, durante una misión de reconocimiento, uno de mis hombres encontrara una figura tallada en un árbol. Era un rostro grotesco, con ojos vacíos y una sonrisa torcida. «¿Qué hacemos con esto, mi teniente?», preguntó Ortega, mientras examinábamos la talla. «Déjalo. Es solo una broma de los locales».
Lo dije más para convencerme a mí mismo que a mis hombres. Todo empeoró el día que conocí al anciano en el pueblo cercano. Habíamos bajado para recoger suministros y hablar con el delegado, pero en lugar de él, apareció un hombre que parecía haber vivido más años de los que cualquiera podía contar. Se acercó a mí con una calma inquietante y, sin preámbulo, dijo: «No debieron venir aquí». «Perdón», respondí, confundido. «La sierra no quiere a los extraños. Y menos a los que llevan armas. Váyanse antes de que sea demasiado tarde». Lo ignoré, pensando que era solo un viejo supersticioso. Pero esa misma noche, algo pasó. Desperté sobresaltado. Había un ruido afuera, como pasos arrastrándose en el suelo. Tomé mi arma y salí, pero no vi nada. Sin embargo, el aire era diferente, más frío, más pesado. Y entonces lo escuché, un lamento. Era como el llanto de una mujer, pero no venía de ninguna dirección en particular. Parecía estar en todas partes. Corrí hacia la torre de vigilancia y encontré a Pérez apuntando su arma hacia el bosque. «¿Está ahí, mi teniente?» Lo vi. Me estaba mirando. Intenté calmarlo, pero su pánico era contagioso. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir. Y desde entonces, supimos que no estábamos solos. La mañana después de aquella noche infernal, reuní a los hombres en el patio central. Mi instinto me decía que debíamos hablar de lo que había ocurrido, pero una parte de mí temía desmoronar aún más la moral del grupo. «Escuchen bien», dije, tratando de sonar firme. «Este lugar no es diferente de otros en los que hemos estado. Los sonidos, las sombras, no son nada más que el viento y la vegetación. Vamos a mantener la disciplina y seguir con nuestras órdenes». ¿Entendido? Algunos asintieron en silencio, pero sus ojos me decían otra cosa. Ellos también sentían lo que yo: este lugar estaba vivo, y no era un amigo. Esa tarde, Ortega me llevó aparte. «Mi teniente, sé que intenta mantener la calma del grupo, pero aquí está pasando algo. Esas cosas que escuchamos, lo que vio Pérez, no son imaginaciones. Y si no hacemos algo, esto va a acabar mal». «¿Qué sugieres?», le respondí, aunque no tenía idea de qué más hacer. «No lo sé. Pero creo que debemos investigar. Ese anciano en el pueblo, tal vez él tenga respuestas». No estaba convencido, pero Ortega tenía razón en algo: no podíamos seguir ignorando lo que ocurría. Así que esa noche, cuando la niebla comenzó a caer como un velo sobre la base, decidí salir con un pequeño grupo. «Pérez, Ramírez, Ortega, ustedes vienen conmigo. Vamos a explorar el perímetro y ver si encontramos algo». Mientras avanzábamos hacia el bosque, la niebla parecía volverse más espesa con cada paso. El aire estaba helado, y el silencio era tan profundo que el crujido de nuestras botas sonaba como un disparo. De repente, Ramírez levantó una mano, deteniéndonos. «¿Lo escuchan?», susurró. Y entonces lo oí, un murmullo bajo, como si decenas de voces estuvieran hablando al mismo tiempo, pero ninguna de ellas era clara. Provenía de todas partes y de ninguna. «Apaguen las linternas», ordené, intentando evitar llamar la atención. Nos quedamos inmóviles, rodeados por la niebla y esas malditas voces. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía dejar que mis hombres lo notaran. Tenía que ser fuerte, incluso si por dentro sentía que el pánico me estaba devorando. «Mi teniente, ahí». Pérez señaló hacia un grupo de árboles. Había algo entre las sombras. Una figura alta y delgada, inmóvil como un cadáver erguido. No tenía rostro, solo una forma grotesca que parecía moverse ligeramente, como si respirara. «Atrás, ahora», grité, empujando a mis hombres hacia la base. Mientras corríamos, las voces se hicieron más fuertes, y pude jurar que una de ellas decía mi nombre. Regresamos a la base jadeando, el sudor frío empapaba nuestras frentes. Ortega cerró el portón del perímetro y revisó rápidamente a los hombres.
¿Están todos bien?, pregunté, pero no obtuve respuesta. Pérez estaba de pie, mirando fijamente hacia la dirección de donde habíamos venido. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban. Mi teniente, eso no era humano. Lo vi. Me miró. Estaba llamándome. Intenté calmarlo, pero sabía que no serían suficientes mis palabras. Él había visto lo mismo que yo, y ninguno de los dos podía explicar qué era. Esa noche, mientras los hombres intentaban dormir, me quedé despierto en mi barraca, revisando los informes y los mapas de la zona. Necesitaba respuestas, pero cada vez que intentaba concentrarme, los recuerdos de esa figura en el bosque volvían a mi mente. Entonces, escuché un golpe en la ventana. Me congelé. No podía ser uno de los soldados, estaban todos en las barracas. Tomé mi arma y abrí la puerta lentamente. La niebla seguía ahí, arremolinándose como un monstruo vivo. No había nadie. Diego, un susurro. Bajo, casi imperceptible, pero lo escuché claramente. Apunté mi rifle hacia la niebla, con los dedos temblando en el gatillo. El susurro se repitió, esta vez más cerca. ¿Quién anda ahí?, grité, pero solo el silencio respondió. De pronto, Ortega apareció detrás de mí, su rostro tan tenso como el mío. ¿Lo escuchó también?, preguntó. Asentí. Ambos sabíamos que esto no era normal. Algo nos estaba probando, y yo temía que pronto pasara a algo más. A la mañana siguiente, decidí que no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Teníamos que enfrentar lo que fuera que estaba en la sierra, o al menos entenderlo. Reuní a Ortega, Pérez y un pequeño grupo de hombres, y nos dirigimos hacia el bosque. Habíamos caminado por horas cuando encontramos algo que no esperábamos, un claro en medio de los árboles, con un círculo de piedras en el centro. En ellas había marcas, símbolos tallados que parecían antiguos. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Ortega. El aire era más frío allí, y una sensación de opresión nos envolvía. Al acercarme al círculo, noté que había algo en el centro, un muñeco hecho de ramas y plumas, con un hilo rojo atado al cuello. Esto no es una broma, dije, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna. De repente, las voces regresaron, más fuertes esta vez. Eran un eco en mi mente, susurrando palabras en un idioma que no entendía. Pérez gritó y apuntó su rifle al bosque. «Están aquí. Nos están rodeando». Ortega lo sujetó, tratando de calmarlo, pero yo sabía que no estaba equivocado. Las sombras se movían entre los árboles, acercándose poco a poco. «Tomen el muñeco y volvamos a la base», ordené, aunque cada fibra de mi ser me decía que no debíamos tocarlo. Mientras corríamos, sentí que algo me seguía. Era como si la misma sierra nos estuviera persiguiendo, exigiendo que dejáramos de huir. Volvimos a la base al borde del colapso. Ortega estaba jadeando, y Pérez, con la mirada perdida, no dejaba de repetir, nos estaban mirando, mi teniente, estaban ahí. Yo no podía sacarme de la cabeza lo que habíamos encontrado. Ese muñeco, ese círculo de piedras, y esas malditas voces. ¿Qué querían de nosotros? Decidí guardar el muñeco en un lugar seguro, en el almacén de la base. No quería que los hombres lo vieran más. Pero al entrar al almacén, me di cuenta de que algo estaba mal. El aire era más frío ahí dentro, y el lugar apestaba a algo que no pude identificar. Dejé el muñeco sobre una caja, cubriéndolo con una lona, y salí rápidamente. Esa noche, mientras intentaba dormir, algo me despertó. Era un ruido. Como si algo estuviera arrastrándose por el suelo, raspando las paredes de mi barraca. Tomé mi rifle y abrí la puerta lentamente. Afuera, la niebla era tan espesa que apenas podía ver 1 metro delante de mí. Y entonces lo vi. El muñeco. Estaba frente a mi puerta, erguido como si alguien lo hubiera puesto ahí a propósito. Mi corazón latía con fuerza, y cada fibra de mi cuerpo me gritaba que no lo tocara. «¿Quién está ahí?», grité,
apuntando el rifle hacia la niebla. Pero no hubo respuesta. Tomé el muñeco con cuidado y lo arrojé lo más lejos que pude. Mientras corría hacia el interior de mi barraca, sentí una presencia detrás de mí, como si algo estuviera a punto de alcanzarme. Por la mañana, reuní a los hombres en el patio central. Ortega estaba junto a mí, intentando mantener la calma entre las filas. Escuchen bien, comencé, mi voz firme pero tensa. No estamos solos aquí. Pero no vamos a ceder al miedo. Somos soldados, y haremos lo que mejor sabemos hacer, luchar. Algunos asintieron, otros simplemente me miraron con terror. La moral estaba en su punto más bajo. Ortega se acercó a mí en privado. Mi teniente, esto no puede seguir así. Algo está jugando con nosotros, y no vamos a resistir mucho más. Ese muñeco, esas cosas, necesitamos una solución. Lo sé, Ortega. Pero no sé qué hacer. Entonces, esa misma noche, llegó el verdadero infierno. La alarma de la base se activó cerca de la medianoche. Los hombres en las torres de vigilancia gritaban algo que al principio no pude entender. Salí corriendo al patio y vi lo que temía. Figuras altas y delgadas se movían entre los árboles, sus ojos brillaban en la oscuridad, y el sonido de sus pasos resonaba como garras raspando el suelo. A sus posiciones, grité, mientras tomaba mi rifle. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, rodeando la base. Los soldados disparaban, pero las balas parecían atravesarlas sin causar daño alguno. Entonces, una de esas cosas saltó hacia la cerca, desgarrándola como si fuera de papel. Ortega disparó un lanzagranadas, y por un momento pensé que habíamos ganado algo de tiempo. Pero las criaturas siguieron avanzando, más rápidas y más agresivas. Retírense al centro de la base. Formen un perímetro, ordené, mientras intentaba mantener la calma. La lucha fue caótica. Las criaturas eran implacables, atacaban con una fuerza inhumana, y algunos de mis hombres simplemente cayeron al suelo, paralizados por el miedo. Nos refugiamos en el almacén, el único lugar donde podíamos reorganizarnos. Ortega estaba herido, un corte profundo en su brazo derecho, pero aún sostenía su arma. Esto no va a funcionar, mi teniente. No podemos matarlas. Lo sé, respondí, mirando al muñeco que seguía sobre la caja, cubierto por la lona. Sentí que esa cosa era la clave, que era la conexión entre nosotros y esas criaturas. Necesitamos deshacernos de esto, dije, levantando el muñeco. Ortega me miró, sus ojos llenos de dudas. ¿Y si eso las hace más fuertes? ¿Y si es lo único que las detiene?, respondí. Con el muñeco en mano, salí del almacén, ignorando las protestas de Ortega. Caminé hacia el centro del patio, donde las criaturas nos observaban desde las sombras. Sus ojos brillaban como brasas, y sus movimientos eran casi hipnóticos. «Aquí estoy», grité, levantando el muñeco. ¿Es esto lo que quieren? De repente, todas las criaturas se detuvieron. El aire se volvió más frío, y las voces regresaron, susurrando, exigiendo. «Devuélvenos lo que nos pertenece». Sentí una presión en el pecho, como si algo intentara arrancarme el alma. Caí de rodillas, pero no solté el muñeco. «Tómelo», grité, arrojándolo al suelo. Las criaturas se acercaron lentamente, sus cuerpos retorciéndose en formas imposibles. Una de ellas tomó el muñeco con una mano esquelética y, al instante, las otras comenzaron a desaparecer, desvaneciéndose en la niebla. Cuando todo terminó, me desplomé en el suelo. Ortega y los pocos hombres que quedaban se acercaron rápidamente. «¿Está bien, mi teniente?», preguntó Ortega. Asentí débilmente, aunque sabía que algo dentro de mí había cambiado. Las criaturas se habían ido, pero yo sentía que algo había quedado atrás. Algo que nunca podría escapar. Los días siguientes los dedicamos a evacuar la base. No podíamos quedarnos allí. No después de lo que había pasado. Mientras el convoy descendía por la sierra, miré hacia atrás una última vez.
La base estaba vacía, pero sentía que algo nos observaba desde las sombras. Y ahora, mientras escribo estas palabras, todavía escucho las voces. Todavía siento la presión en el pecho, como si algo estuviera esperando, paciente, a que regrese. Porque sé que nunca se fueron realmente. La sierra nunca olvida. Pasaron semanas después de evacuar la base, pero lo que experimenté allá arriba no se quedó en la sierra. Por las noches, las pesadillas eran constantes. Soñaba con los ojos brillantes de esas criaturas, con sus movimientos imposibles y las voces que aún resonaban en mi cabeza. Un día, Ortega me llamó. Su voz al teléfono estaba cargada de una tensión que reconocí de inmediato. Mi teniente, necesitamos hablar. Esto no ha terminado. Lo encontré en un pequeño bar en el pueblo más cercano. Ortega había perdido peso, sus ojos estaban hundidos, y su mano temblaba al levantar su vaso de whisky. ¿Qué pasó?, le pregunté, aunque ya sabía que no sería nada bueno. Anoche, soñé con ellas. Las sombras. Me llamaban por mi nombre. Me decían que había algo más, que no habíamos terminado nuestro trato. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No era solo yo. Ortega también estaba siendo perseguido por la maldición de la sierra. ¿Y el resto de los hombres?, pregunté, intentando mantener la calma. Algunos ya no están, mi teniente. 2 de ellos se quitaron la vida hace semanas. Ramírez desapareció. Los demás, bueno, dicen que escuchan cosas por las noches. Como si algo estuviera dentro de sus casas. Lo miré fijamente, y por un instante, la idea de regresar a la sierra cruzó por mi mente. Sabía que algo había quedado incompleto. Algo que seguía atado a nosotros. Tenemos que volver, dije, con un tono que sorprendió incluso a Ortega. ¿Volver? ¿Está loco? Apenas salimos vivos de ahí. Y si no lo hacemos, esto nunca se detendrá. Sabes que tengo razón. Ortega dudó por unos segundos antes de asentir lentamente. Ambos sabíamos que no había otra opción. Reuní a los pocos hombres que quedaban y que aún confiaban en mí. Ortega fue el primero en ofrecerse. Pérez, aunque visiblemente afectado, también aceptó. Juntos formamos un pequeño grupo, suficiente para una misión de exploración. Al llegar a la base abandonada, el ambiente era incluso más pesado que antes. La vegetación había comenzado a reclamar el lugar, pero las marcas de la batalla seguían allí, barracas destrozadas, alambrados caídos, y un silencio que parecía engullir todo sonido. Aquí fue donde empezó todo, dije, mientras miraba hacia el bosque. La cueva era nuestro objetivo. Sabía que la respuesta estaba allí, pero no estaba seguro de si queríamos conocerla. Sin embargo, no teníamos opción. Al entrar en la cueva, sentí que el aire era más denso, casi como si estuviéramos caminando en agua. Las sombras parecían moverse en los rincones, observándonos. Y entonces las voces comenzaron otra vez. «Regresaste». Pérez cayó al suelo, temblando, mientras Ortega intentaba levantarlo. «Sigue adelante», le grité, sintiendo que algo nos empujaba hacia el centro de la cueva. El altar seguía allí, cubierto de polvo pero intacto. Sobre él, el muñeco que había entregado semanas atrás estaba en posición, como si nunca hubiera sido tocado. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Ortega, su voz temblorosa. Antes de que pudiera responder, las sombras comenzaron a tomar forma. Las criaturas regresaron, más grandes, más aterradoras que antes. Pero esta vez no atacaron. Se quedaron alrededor del altar, mirándonos con ojos ardientes. «Uno más», dijeron las voces al unísono. «¿Uno más? ¿Qué significa eso?», grité, mi corazón latiendo descontrolado. Una de las criaturas extendió un brazo largo y esquelético hacia Pérez, que seguía arrodillado. Entonces entendí. Querían un sacrificio. «No, no lo permitiré», dije, levantando mi rifle. Disparé,
pero como antes, las balas no tuvieron efecto. La criatura se acercó a Pérez, y antes de que pudiera hacer algo, lo envolvió en sombras. Su grito fue lo último que escuchamos antes de que desapareciera por completo. Cuando todo terminó, las criaturas desaparecieron, dejando la cueva en un silencio sepulcral. Ortega y yo salimos tambaleándonos, sin saber qué pensar o sentir. Habíamos perdido a otro hombre, y, sin embargo, el peso en el aire parecía haberse disipado. De regreso al pueblo, Ortega me miró mientras conducíamos. ¿Cree que esto se acabó? No lo sé, respondí honestamente. Pero sé que la sierra nunca olvida. Y tampoco nosotros. Con el tiempo, algunos de los hombres restantes lograron continuar con sus vidas, pero otros, como yo, llevamos la marca de la sierra para siempre. Las voces ya no me persiguen, pero en las noches más oscuras, aún siento que algo me observa desde las sombras. Y aunque nadie más quiera hablar de lo que ocurrió allá arriba, yo sé la verdad, la sierra nunca perdona. Y si alguna vez cruzan su camino, solo les diré esto: no la desafíen. Meses después de haber dejado la sierra, la vida volvió a una apariencia de normalidad, al menos en el exterior. Volví a mi puesto, pero mi mente estaba atrapada en aquel lugar maldito. Las noches seguían siendo un tormento. Cada vez que cerraba los ojos, revivía las imágenes de las criaturas, de Pérez siendo arrastrado hacia la oscuridad y de las voces que exigían más. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché algo. Un golpe seco en la ventana de mi dormitorio. Me levanté con el corazón acelerado, sabiendo perfectamente lo que era. Al apartar la cortina, vi una figura en la penumbra, alta, delgada, con esos ojos ardientes que nunca podría olvidar. No dudé. Tomé mi arma y corrí hacia el exterior, pero para cuando llegué, no había nada. Sin embargo, algo quedó atrás, un pequeño muñeco hecho con ramas y pelo, igual a los que habíamos encontrado en la base. No puede ser, susurré, sintiendo el peso del pánico. La sierra nos había seguido. A la mañana siguiente, contacté a Ortega. Lo encontré en su casa, que estaba en peores condiciones que la última vez. Había botellas vacías en cada rincón, y él parecía haber envejecido años en tan poco tiempo. «¿También los ves?», fue lo primero que me dijo, sin necesidad de explicaciones. Asentí, y él sacó una caja de madera de un armario. Al abrirla, vi que estaba llena de muñecos similares al que había encontrado la noche anterior. Me los dejan cada semana. Intenté quemarlos, enterrarlos, incluso dejarlos en otros lugares, pero siempre regresan. El peso de su confesión me aplastó. Esto no había terminado, y probablemente nunca terminaría. «Tenemos que volver», dije, mi voz apenas un susurro. «No», respondió Ortega, retrocediendo. «Ya les dimos suficiente. No pienso regresar allí. Si no lo hacemos, seguirán persiguiéndonos hasta que nos vuelvan locos. Ortega, sabes que estoy en lo correcto». Él dudó, pero al final accedió. Sabíamos que la única forma de acabar con esto era enfrentar lo que nos esperaba en la sierra una vez más. Reunimos a los pocos que aún vivían y que estuvieran dispuestos a ayudarnos. Solo éramos 3, Ortega, un joven soldado llamado Márquez, y yo. El resto nos había abandonado o ya no estaba entre los vivos. La caminata hacia la base fue aún más inquietante que la primera vez. La sierra parecía más viva, como si respirara a nuestro alrededor. Llegamos al atardecer, justo cuando la niebla comenzaba a caer. La base estaba tal como la habíamos dejado, desierta, pero impregnada de una presencia que no necesitaba ser vista para sentirse. «Vamos directo a la cueva», ordené, intentando ignorar el miedo que me paralizaba. El camino estaba cubierto de hojas y ramas caídas, pero las marcas en el suelo seguían allí, como cicatrices que se negaban a desaparecer. Cuando finalmente llegamos, sentí que el aire se volvía más denso, casi imposible de respirar. Dentro de la cueva, el altar estaba intacto. Pero esta vez, no estaba vacío. Había un nuevo muñeco,
rodeado de velas apagadas y símbolos dibujados con sangre. «Esto no es bueno», murmuró Márquez, retrocediendo. De repente, las sombras comenzaron a moverse. Las criaturas estaban de regreso, más numerosas y aterradoras que nunca. Sus ojos ardían, y sus movimientos eran lentos pero calculados, como si disfrutaran prolongando nuestro terror. «Regresaron», dijeron las voces. «¿Qué quieren?», grité, apuntando mi rifle hacia ellas. «Lo que siempre hemos querido, uno más». Sabía que no teníamos mucho tiempo. La cueva temblaba, y el aire se llenaba de un rugido gutural que parecía provenir de las entrañas de la tierra. Ortega dio un paso adelante, respirando profundamente. «Si esto tiene que terminar, terminará conmigo». «No», grité, intentando detenerlo, pero él ya estaba caminando hacia el altar. «No, mi teniente, ya es suficiente. Esto ha durado demasiado». Las criaturas se detuvieron al ver a Ortega arrodillarse frente al altar. Una de ellas extendió una mano, tocándolo apenas con la punta de sus dedos, y él dejó escapar un grito que nunca olvidaré. El cuerpo de Ortega se desplomó al instante, pero las sombras comenzaron a desvanecerse. Las voces se silenciaron, y el aire en la cueva se volvió menos opresivo. Sabía que su sacrificio nos había salvado, pero a un precio que nunca podríamos pagar. Regresamos al pueblo al amanecer. Márquez y yo estábamos agotados, física y mentalmente. Ninguno de los dos habló durante el trayecto. No había palabras para lo que habíamos perdido. Sin embargo, algo había cambiado. Las voces habían desaparecido, y las criaturas ya no nos seguían. La sierra estaba en silencio, como si finalmente hubiera sido apaciguada. Pasaron años desde aquella última misión, y aunque las sombras ya no me persiguen, las llevo conmigo. Ortega sacrificó su vida para detener el ciclo, pero siempre me pregunto, ¿será suficiente? A veces, en las noches más oscuras, siento que algo me observa. Y cuando cierro los ojos, puedo escuchar un susurro lejano, casi inaudible, que me llama por mi nombre. Porque la sierra nunca olvida. Y yo nunca podré escapar de ella. Pasaron meses desde el sacrificio de Ortega, y por primera vez en mucho tiempo, el peso opresivo de la sierra parecía haberse disipado. Márquez regresó a su vida, y yo intenté hacer lo mismo, pero había algo que no podía ignorar. Las pesadillas seguían. Cada noche, revivía ese momento en la cueva, los ojos brillantes de las criaturas y el grito final de Ortega. El pueblo cercano comenzó a reportar cosas extrañas. Animales muertos encontrados en círculos perfectos, desapariciones de viajeros en los alrededores, y un silencio antinatural que se apoderaba de los bosques al caer la noche. Sabía que era un eco de lo que habíamos enfrentado. Ortega había detenido algo, pero no lo había destruido. Una tarde, recibí una llamada de Márquez. Su voz estaba quebrada, llena de un terror que reconocí al instante. «Mi teniente, están de vuelta. Los vi. Están en mi casa». No esperé ni un segundo. Tomé mi rifle y me dirigí hacia él. Cuando llegué, la casa estaba destruida, las ventanas rotas y la puerta abierta de par en par. Entré con cautela, pero no encontré a Márquez, solo marcas profundas en las paredes y un muñeco similar al que habíamos encontrado en la cueva, colgando del techo. Sentí el frío familiar recorrer mi espalda. Esto no había terminado. Sabía que no podía enfrentar esto solo. Reuní al resto de los hombres que alguna vez estuvieron conmigo en la sierra. Algunos se negaron, otros estaban demasiado quebrados para regresar. Al final, solo éramos tres, yo, un hombre llamado Torres, que había perdido a su hermano en la primera misión, y un joven llamado Vázquez, que no había estado allí pero que buscaba redimirse de sus propios demonios. Regresamos a la base al caer la noche. Estaba en ruinas, como un esqueleto de lo que alguna vez fue. La niebla nos rodeaba, y el silencio era tan profundo que incluso nuestros pasos parecían estar prohibidos. «¿Por qué volvimos aquí?», preguntó Vázquez, su voz temblando. «Porque aquí es donde empezó todo», respondí.
y aquí es donde debe terminar. Nos dirigimos directamente a la cueva. Sabía que las criaturas nos estaban esperando. Las sombras comenzaron a moverse incluso antes de entrar. Sus ojos brillaban en la oscuridad y las voces regresaron, más fuertes y claras que nunca. Uno más. No les daremos nada más, y grité, mi voz resonando en las paredes de la cueva. Las criaturas se acercaron, rodeándonos. Disparamos, pero como siempre, las balas no tuvieron efecto. Una de ellas tomó a Vázquez por el brazo y lo arrastró hacia el altar. No, grité, corriendo hacia él. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, Torres lanzó una granada. La explosión iluminó la cueva por un momento, y las criaturas se detuvieron. Aproveché la distracción para agarrar a Vázquez y arrastrarlo fuera del círculo. ¿Qué quieren de nosotros?, grité, mi voz llena de desesperación. Las voces respondieron en un tono gutural que parecía venir de las entrañas mismas de la tierra. Somos la sierra. Somos eternos. Ustedes son el precio. Sabía que no podíamos escapar. Esta vez, no habría un Ortega para sacrificarse. Las criaturas estaban más cerca, y sentí que el aire mismo se volvía imposible de respirar. Entonces lo entendí. No era solo un sacrificio físico lo que querían. Querían nuestra voluntad, nuestra sumisión. La sierra no tomaba cuerpos, tomaba almas. Escúchenme, dije a los demás, mi voz temblando. No importa lo que pase. No les den nada. No se rindan. Las criaturas atacaron con más fuerza. Torres fue el primero en caer. Lo vi luchar con todo lo que tenía, pero cuando las sombras lo envolvieron, sus gritos se apagaron y su cuerpo quedó inerte en el suelo. Vázquez y yo corrimos hacia la salida de la cueva, pero las sombras nos rodearon. Sentí que mi pecho se comprimía, como si algo intentara arrancarme el alma. Grité, luché, pero sabía que no podría resistir mucho más. Entonces recordé las palabras de Ortega antes de sacrificarse: esto tiene que terminar conmigo. Su sacrificio había detenido a las criaturas temporalmente, pero solo porque él les había dado algo que yo no entendí en ese momento: su fuerza, su resistencia. Era un intercambio. Llévenme a mí, grité, cayendo de rodillas. Pero dejen a los demás. Dejen a este lugar en paz. La presión cesó de inmediato. Las criaturas se detuvieron, y las voces se silenciaron. Una figura más grande que las demás emergió del altar, envuelta en sombras tan densas que apenas podía distinguir su forma. Eres digno. Sentí un frío helado envolver mi cuerpo, y lo último que vi fue a Vázquez mirándome con horror antes de que todo se oscureciera. Cuando desperté, estaba solo. La cueva estaba vacía, y el aire era pesado pero en calma. Caminé hacia la salida, tambaleándome, y vi que la niebla había desaparecido. La sierra estaba en silencio. No sé cuánto tiempo estuve ahí. No sé si realmente estoy vivo o si parte de mí quedó en esa cueva. Pero algo cambió. La sierra me dejó ir, pero no sin su marca. Regresé al pueblo, pero no volví a ver a los otros. Vázquez desapareció, y de Torres no quedó rastro. Ahora paso mis días esperando. Sé que las sombras volverán, porque la sierra nunca olvida. Y cuando lo hagan, sé que será para reclamar lo que me queda. Porque aunque escapé, nunca seré libre. Los días pasaron con una calma ilusoria, pero dentro de mí, sabía que era temporal. Desde mi regreso, algo estaba mal. Sentía una presencia constante, una sombra invisible que me seguía incluso bajo la luz del sol. Era como si la sierra hubiese dejado un pedazo de sí dentro de mí, una marca que no podía borrar. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, desperté de golpe. Mi habitación estaba oscura, pero no vacía. Lo sentí antes de verlo, los ojos ardientes, brillando desde un rincón. Las sombras habían regresado, pero esta vez no estaban en la sierra. Estaban en mi hogar. ¿Qué quieren?, susurré,
mi voz quebrada por el terror. Las sombras no respondieron. Solo se movieron lentamente, llenando la habitación con una oscuridad tan espesa que apenas podía respirar. Entonces escuché su voz, profunda y gutural. Eres nuestro puente. Nos trajiste contigo. Fue en ese momento que entendí el verdadero horror. Yo no había escapado de la sierra. La había traído conmigo. Ahora, esas entidades no estaban limitadas a las montañas. Se habían expandido, y yo era el portal que les permitió cruzar. No podía quedarme allí. Si las sombras me usaban como su enlace, no solo yo estaría en peligro. Todos los que estuvieran cerca de mí serían marcados. Tomé mis pocas pertenencias y dejé el pueblo, sin mirar atrás. Me refugié en un lugar remoto, una cabaña abandonada en medio del bosque, pero no tardaron en encontrarme. La primera noche, escuché los susurros. La segunda, las sombras comenzaron a rodear la cabaña, y la tercera, vi sus ojos brillando desde la ventana. Sabía que no podía huir más. Si iba a detener esto, tendría que enfrentarlas de una vez por todas. Recordé lo que Ortega me había dicho: la sierra tiene sus propias reglas. Si las rompes, pagas el precio. Decidí regresar a la sierra. Sabía que no tenía muchas opciones, pero si ellas querían un puente, yo lo destruiría desde adentro. El regreso a la sierra fue como caminar hacia mi propia tumba. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, y el aire se volvía más frío cuanto más me acercaba. Cuando finalmente llegué a la cueva, las sombras ya me estaban esperando. El altar estaba como lo recordaba, pero esta vez, había algo diferente. En el centro, un círculo de símbolos brillaba con una luz roja, como si la misma cueva estuviera viva. «Aquí estoy», grité, mi voz resonando en las paredes. «Acaben con esto de una vez». Las sombras comenzaron a moverse, rodeándome. Sus voces se fusionaron en un rugido ensordecedor. «Eres nuestro. Siempre lo fuiste». Cerré los ojos y me arrodillé frente al altar. Sabía que no podía luchar contra ellas físicamente. Lo único que podía hacer era ofrecer lo único que aún me quedaba, mi voluntad. Si me quieren, me tendrán. Pero dejen este lugar en paz. No marquen a nadie más. Las sombras parecieron detenerse, y por un momento, el silencio fue absoluto. Entonces, una de las criaturas se acercó y extendió una mano hacia mí. Sentí un frío helado recorrer mi cuerpo mientras todo a mi alrededor se desvanecía. Cuando desperté, la cueva estaba vacía. El altar había desaparecido, y el aire era extrañamente ligero. Salí tambaleándome y me di cuenta de que la niebla también había desaparecido. La sierra estaba tranquila, como si finalmente hubiera sido liberada. Sin embargo, algo había cambiado en mí. Ya no era el mismo. Podía sentir un vacío en mi interior, una ausencia que no podía explicar. Las sombras se habían llevado algo de mí, pero no sabía qué. Regresé al pueblo y me instalé en una pequeña cabaña en las afueras. Nadie me reconocía, y yo prefería que fuera así. Pasé mis días en silencio, tratando de entender lo que había ocurrido. Y entonces, una noche, mientras estaba sentado frente al fuego, escuché un susurro. «Volveremos». Cerré los ojos y respiré profundamente. Sabía que el ciclo nunca se rompería por completo. Las sombras siempre encontrarían una forma de regresar. Y cuando lo hicieran, yo estaría esperándolas. Porque la sierra no olvida. Y tampoco yo. Si alguna vez encuentras un lugar donde el silencio es más fuerte que el ruido, donde el aire pesa más de lo que debería, aléjate. No intentes comprenderlo, porque lo que habita allí no busca comprensión. Solo busca más almas para marcar. La sierra es eterna. Y ahora, yo también lo soy.